bienvenida en este espacio libre como el viento a alguien que sabe, que ha escrito incluso de este caso. Le agradezco a la periodista Emanuel Skills, autora del libro El teatro del engaño, Cassés Vallarta, historia de un montaje. Le agradezco que nos acompañen sin censura. Emanuel, gracias por tu paciencia. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, Vicente. Estoy muy bien. Gracias. Un gusto saludarte y a tu auditorio. Muchas gracias. ¿Cómo ves el arresto? Primero, por el inicio, ¿cómo ves el arresto de Luis Cárdenas Palomino por tortura realizado en el Estado de México? Pues irónico, ¿no? O sea, es una manera tortuosa que encontró la justicia de finalmente, bueno, todavía no podemos hablar de justicia, digamos, está detenido, todavía no está juzgado. Entonces yo creo que también en este caso, como hubiéramos tenido que tener cuidado hace 15 años, hay que tener cuidado de no contaminar mediáticamente el caso, ¿no? Porque para que él luego no alegue de que ya lo condenaron en los medios, cuando pues todavía no había sido juzgado, cosa que realmente les pasó a Florence Cassé e Israel Vallarta, ¿no? Hasta el punto de que pocos periodistas todavía parecen dominar el matiz de que Israel Vallarta es presunto inocente, no es secuestrador ni jefe de ninguna banda, que además fue inventada, porque no ha sido juzgado después de prácticamente 15 años, no tiene sentencia, ¿no? Lo que me parece muy irónico también en este caso es en qué se origina la detención, porque si bien es cierto que Israel Vallarta desde pocos meses después de su detención y tortura que ocurrió en dos dimensiones, primero, después de su detención el 8 de diciembre, un día antes del montaje, fue torturado por Luis Cárdenas Palomino, él lo identifica y hay pruebas de esa tortura. Y en segunda dimensión, en vivo en televisión, ¿no? Ahí podemos, si quieres, volver a comentar las declaraciones del presidente, que yo no entiendo por qué dice que no hay pruebas, que no las podemos llamar pruebas, que solo son indicios. Creo que no ha visto bien las imágenes o no ha visto las buenas imágenes que son, hay que ver, lo decía Meme Yamel antes, hay que ver las imágenes de TV Azteca, bueno, más bien lo decía Israel Vallarta en su llamada en el programa, ¿no? En el programa de ustedes, decía, hay que ver las imágenes de Televisión Azteca porque ahí se ve el rostro de Cárdenas Palomino, no se ve en las imágenes de Televisa del montaje, lo cuidaron, digamos, pero se ve muy bien su rostro en las imágenes de TV Azteca, que él está participando en la entrevista porque lo está interrogando, ¿no? Está haciendo las preguntas en vez de los reporteros por momentos y además lo está torturando, le está torciendo el cuello, le está apretando un punto así muy sensible en el cuello para causarle dolor y obligarle a confesar ante las cámaras, ¿no? Pero a lo que iba, ¿por qué es irónico? Es porque Israel Vallarta denunció esa tortura, hubo una denuncia formal, ¿no? Hubo una investigación en la Dirección General de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos en contra de Luis Cárdenas Palomino por esa detención ilegal, por abuso de autoridad, por la tortura de Israel Vallarta, una investigación a la cual se le dio carpetazo casi 10 años después, ¿no? En 2015 aproximadamente se enterró esa investigación, ya no prosperó la denuncia de Israel, digamos, aunque en alguna época, bajo el gobierno de Peña Nieto, hubo un momento en casi detienen, había casi una orden de aprehensión contra Cárdenas Palomino por ese hecho, por la tortura contra Israel. Se le dio carpetazo, se enteró esa orden de aprehensión, ahora resurge. Pero lo que quiero comentar, me estoy desviando constantemente porque hay mucho que comentar, me voy por las ramas, pero son importantes. Pero es irónico porque realmente el día de la detención y de la tortura de Mario Vallarta, Sergio Cortés Vallarta, que fue en 2012, cuando el caso de Florence Cassé llegó a la Suprema Corte y se hizo público el proyecto del ministro Saldívar para liberarla, en 27 de abril del 2012, lo que ocurre ese día es que Israel Vallarta recibe nuevas amenazas por parte de Luis Cárdenas Palomino
indirectamente, ¿no? Pero él está en el altiplano y le dicen, quita tu denuncia por tortura o si no nos vamos contra tu familia, ¿no? Ese mismo día. Y inmediatamente la ponen a ejecución. Entonces ahí también o sea, todo eso, toda esa historia de Cárdenas Palomino está marcada por la tortura, ¿no? O sea, amenaza a Israel Vallarta, le dice, me voy contra tu familia, ya se fue contra su familia anteriormente porque detuvo a René Vallarta, Juan Carlos Cortés Vallarta, Alejandro Cortés Vallarta, un hermano, dos sobrinos de Israel, ya pasan a formar parte de la ficticia banda de los Zodiaco y necesitan detener más gente para no solo presionar a Israel, por un lado, hay varios argumentos, ¿no? Presionar a Israel y presionar a la Suprema Corte, ejercer una presión social para que no se libere a Florence Cassé, ¿no? Entonces, inmediatamente pone a ejecución esa amenaza ese día y son secuestrados, porque no detenidos, son detenciones ilegales, son secuestrados Mario Vallarta y Sergio Cortés Vallarta, y ese mismo día son torturados. ¿Y por qué finalmente se llega a la detención de Luis Cárdenas Palomino por la tortura a Mario Vallarta y Sergio Cortés Vallarta, y no por todas las torturas anteriores, la de David Orozco, que murió en la cárcel, la de René Vallarta, Juan Carlos Alejandro, Israel, etcétera, no todas las torturas en las que participó, se da en el caso de Mario y Sergio porque para la familia Vallarta ya era la tercera vez que se iban contra bueno, que la Policía Federal, Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, se iban contra su familia. Y entonces ya desde el momento de su desaparición, la familia Vallarta ya presentía lo que estaba ocurriendo, que los habían detenido, que los mantenían en secreto, que los estaban torturando para incriminarlos en la banda, ¿no? Ya el guión estaba escrito y era siempre lo mismo que iban repitiendo, el mismo guión. Entonces la familia pudo ya acudir de inmediato a la CNDH y reunir pruebas de que pues estaban siendo mantenidos en secreto en vez de ser presentados ante el Ministerio Público, ¿no? Entonces finalmente es detenido por esa tortura porque existen pruebas, pero también existen pruebas de las otras torturas, también existen protocolos de Estambul, etcétera. Pero en ese caso fue tan evidente y fue tan descuidada, ¿no? la actitud de la autoridad, que lo fue en todos los casos, pero ahí fue tan evidente porque la familia de inmediato pudo alertar de su desaparición y pudo decir desde un primer momento, ya sabemos lo que les está pasando, aunque en la Siedo les cerraban las puertas en las narices y les decían, no están aquí, no están detenidos, sí estaban siendo detenidos, pero estaban en manos de Luis Cárdenas Palomino y estaban siendo torturados, ¿no? Otra cosa que me llama